Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a tu canal, El Aula Virtual. Te saluda nuevamente tu amigo Marco Antonio Córdoba. En esta ocasión tengo un tema para ti muy especial. Vamos a hablar de la velocidad angular enfocada a la electricidad. Antes de comenzar, permíteme felicitarte, darte un fuerte abrazo por decidir formar parte de esta gran aula. Quiero felicitar a nuestros primeros 613 suscriptores por haber decidido formar parte de esta aula virtual y aprender o compartir un poquito de nuestros conocimientos. Por otro lado, quiero compartirle a mis compatriotas esa alegría de festejar el mes de septiembre. Recordemos que el mes de septiembre es uno de los meses más importantes para nosotros los mexicanos. Es considerado el mes de la patria. Un saludo a todos mis compatriotas. ¿Qué concepto tienes tú de la velocidad angular? Primeramente, déjame te recuerdo que la velocidad angular se representa con esta letra. Es una letra griega, se llama omega. Es la omega minúscula. Parece una W. Bueno, cuando veamos esta letra nos estamos refiriendo a la velocidad angular. Pero cuando hablamos de velocidad angular, ¿qué es en realidad lo que estamos entendiendo? Y tal vez tengamos conceptos de física y entendemos lo que es la velocidad angular, pero ¿qué relación existe con la electricidad? Si analizamos con fórmulas muy simples qué es la velocidad, vamos a encontrar que es la razón del cambio de una distancia con respecto al cambio en un tiempo. Aquí lo tenemos, la velocidad es la distancia dividida entre el tiempo. Y cuando nos referimos a la velocidad angular, debemos de adecuar un poquito nuestro contexto. Haciendo esos cambios, encontramos que nuestra velocidad ya no la vamos a representar con la letra V, sino con nuestra letra griega omega, esta pequeña W. Y se refiere a la velocidad angular, no lineal. Nuestra distancia se va a representar con un ángulo y el tiempo sigue representándose con las mismas unidades, el tiempo. Entonces, nuestra velocidad angular es una distancia representada con un ángulo con respecto a la variación del tiempo. ¿Y qué significa esto? Bueno, estamos hablando de velocidad angular, estamos hablando de tiempo y estamos hablando de un ángulo. Para ello tenemos que entender primeramente qué es un ángulo, por qué el ángulo está relacionado con una distancia. Vamos a verlo. ¿Has observado que cuando hablamos de un ángulo, nos llega a la cabeza la idea de una circunferencia o un círculo? El ángulo está relacionado con la circunferencia, mas no necesariamente implica que hablemos de la circunferencia. Vamos a definir primeramente qué es un ángulo. Un ángulo es la región comprendida entre dos semirrectas unidas por un vértice. Reitero, es la región comprendida entre dos semirrectas unidas en este vértice. Lo voy a pintar en rojo. Aquí tenemos en rojo dibujada esa región de la que te hablo, que representa nuestro ángulo entre los segmentos de recta L1 y L2. Generalmente acostumbramos representar el ángulo con letras griegas. Las más recurridas viene siendo la letra griega alfa y la letra griega teta, aunque podemos representarlo con cualquier otra letra o cualquier otro símbolo. Déjame recalcar aquí lo siguiente. Aunque el ángulo es esta región, en realidad no nos interesa el área, el espacio determinado por esa región. En realidad la idea de ángulo se refiere a la abertura de esas dos rectas que lo forman. Aquí he trazado tres circunferencias. Observa la más pequeña al centro, luego esta siguiente circunferencia y finalmente un arco de circunferencia más extenso.
La circunferencia puede determinar el espacio entre el ángulo, puede determinar el arco, pero en realidad la circunferencia no determina al ángulo. El ángulo es independiente de la circunferencia. Supongamos que este ángulo mide 30 grados. Una noción empírica. Supongamos que tiene 30 grados de abertura ese ángulo. Observa que esa abertura no cambia con el tamaño de la circunferencia. Es la misma abertura. Los segmentos de recta L1 y L2 no se han movido. Permanecen con la misma abertura. Es decir, tienen el mismo ángulo, a pesar de que las circunferencias son de diferente tamaño. Una vez que hemos entendido qué es un ángulo, ahora vamos a establecer en qué forma podríamos medirlo. Si nosotros pudiéramos mover este segmento de recta, la línea 2, de esta manera, como si fuera la manecilla de un reloj, pero en sentido inverso, estamos viendo que la separación entre estas dos rectas iría cambiando. ¿Cuál es la separación máxima que pudiera tener? Si este punto lo recorremos alrededor, llegaría nuevamente a ser paralela y estar superpuesta a L1. Eso nos describe un círculo, o bien el arco nos describe una circunferencia. Es por ello que relacionamos siempre el ángulo con un círculo o con una circunferencia. Bien, si esta circunferencia, la circunferencia se refiere a la línea roja, no al área en medio de la línea roja. Si esta circunferencia nosotros la dividimos en partes, vamos a tener unidades de referencia para poder medir un ángulo. No es necesario que lo hagamos, esto ya está establecido. Cuando nosotros dividimos esta circunferencia en 360 partes, a cada parte se le llama grado hexadecimal. Siendo así, observa que si nosotros recorremos el segmento de línea 2 desde su posición hasta que quede paralela y opuesta a la línea 1, hemos llegado a la mitad de la circunferencia. Si dijimos que la dividimos en 360 grados, entonces la mitad correspondería a 180 grados. La mitad de una circunferencia, dijimos entonces, es 180 grados. En consecuencia, la cuarta parte serían 90 grados. Aquí tenemos una abertura entre estos dos segmentos de recta de 90 grados, ya que es la cuarta parte de nuestra circunferencia. Y si esa abertura la dividimos en tres partes más, hemos encontrado un ángulo de 30 grados. Aquí tenemos nuestro ángulo de 30 grados entre este segmento de línea rojo y este azul. Recordemos que el punto donde se unen se le llama vértice. Si este ángulo lo divido nuevamente en tres partes, voy a encontrar un ángulo de 10 grados. Aquí tenemos nuestro ángulo de 10 grados. Si ese ángulo de 10 grados lo divido todavía en 10 partes iguales, entonces hemos encontrado lo que es un grado. Entonces, en resumen, si dividimos toda nuestra circunferencia en 360 partes iguales, a cada parte se le llama grado. Y con la medida de ese grado podemos hacer una regla, así como la regla recta que nos sirve para medir longitudes, podemos hacer una regla en forma de arco circular para poder medir ángulos. No te preocupes, esta regla ya existe, se llama transportador. Te lo presento.
Medir ángulos es algo muy elemental. Se estudia en la primaria o en la escolaridad básica. Sin embargo, te lo voy a recordar. Teniendo el transportador el punto cero o centro de la circunferencia, lo vamos a poner en el vértice. Por el exterior, el inicio de 0 grados lo vamos a hacer coincidir con la línea 1. Entonces la línea 2 va a pasar por la graduación que nos indica cuántos grados mide. ¿Alcanzas a observar cuánto mide este ángulo? Hay otra forma de medir ángulos a través de los radianes. Los radianes es una unidad de medida en la que muchas regiones de habla hispana no estamos muy acostumbrados a manejar, y realmente no es difícil, es cuestión de costumbre. Como no es habitual usarlo, se nos olvida muy pronto, o no nos apropiamos del método y el concepto para usar esa medida. Vamos a hablar un poquito del radián. La palabra radián proviene de la palabra radio. Vamos a ver. Aquí tenemos trazado nuestro radio en esta circunferencia. Pero el radián es un ángulo que se forma cuando las dos líneas que forman ese ángulo cortan un arco de la circunferencia, y ese arco coincide en longitud con el mismo radio. Es decir, un radián está formado por 3 radios. Observa aquí, hemos formado un ángulo. Y el ángulo está formado por 2 lados que tienen la misma longitud. Es un radio en esta circunferencia. Pero la gracia de la medida de este ángulo es que el arco que está dibujado aquí con rojo, ese arco también tiene la misma longitud que el radio que forma los lados. Por eso te dije ahorita, está formado por 3 radios. Un lado es un radio, otro lado es un radio, y la longitud del arco es también de la misma medida que el radio. A esta unidad para medir ángulos se le llama radián y se simboliza con las 3 letras iniciales, rad. Ya sea que sea en grados o que sea en radianes, a final de cuentas estamos hablando de un ángulo. Y como estamos hablando de un ángulo, te dije, lo podemos simbolizar con letras griegas. Este es el ángulo alfa, a este otro ángulo también lo puse con la misma letra griega alfa, ángulo alfa. Pero este está medido en radianes porque tiene esa característica que te acabo de describir. ¿Y qué relación tiene la letra pi con los radianes? Para entender qué tiene que ver pi con los radianes, recordemos primeramente qué significa pi. Pi es un número irracional que no lo podemos representar como número entero, tampoco lo podemos representar como una fracción. Es un número muy particular que lo representamos con esta letra griega llamada pi, y que su valor tampoco lo conocemos. En este pleno año 2021 no lo conocemos enteramente ese valor. Hay personas que dedicaron toda su vida o gran parte de su vida a encontrar el valor verdadero de pi, y oh sorpresa, nunca lo encontraron. Y hay quienes creyeron que lo encontraron, y oh sorpresa, tenían errores, gastaron toda su vida, no lo encontraron, y algunos de pilón se equivocaron. Pero para nosotros los pobres mortales no nos interesa realmente todo el número pi. Basta con manejar sus primeras cifras.
Por ejemplo, cuando estás en la primaria se te enseña que pi vale 3.14. Ahí en la secundaria le echas un poquito más de longitud, dices 3.1416, ahí lo truncamos. Actualmente las calculadoras nos dan cerca de 10 dígitos. Si lo haces en una computadora puedes encontrar un montonón de dígitos, pero tampoco es práctico. Vamos a redondearlo según las necesidades y lo práctico para poderlo manejarlo. En una calculadora nada más le marcas pi y ya te da una cierta longitud de dígitos para representar a pi. Nosotros vamos a manejarlo como simplemente 3.14159. Ahí lo dejamos, ¿verdad? Bueno, ese es el valor de pi, sí, ya sabemos. Pero ¿qué es pi? En términos sencillos, pi es cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia. Como el diámetro cabe pi veces dentro de la circunferencia, ¿cómo que pi veces? Ya te lo dije. Cabe 3.141590 y tantos veces en la circunferencia. Y entonces, ¿cuántas veces cabrá el radio? Recordemos que cuando hablamos de radianes estamos hablando del radio, no del diámetro. Si el diámetro cabe pi veces, entonces el radio cabe 2 pi veces, ya que es la mitad del diámetro. Por lo que este ángulo cabe exactamente 2 pi veces dentro de la circunferencia. Observa pues que este radián cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poco más de 6 veces, aproximadamente 0.28 veces en la circunferencia. Y ese 6.28 veces aproximadamente se representa con 2 pi. Es por eso que cuando hablamos de radianes debemos de entender que es una unidad. El radián es una unidad de un ángulo donde el arco tiene la misma longitud que su radio. Y lo más importante para nosotros en electricidad es que cabe exactamente 2 pi veces dentro de la circunferencia. Bien, ahora sí ya tenemos forma para medir ángulos. Tú vas a usar la que se te haga más fácil de acuerdo a tu región. Para mí es más fácil medirlo en grados hexadecimales que en radianes. Recordemos, si medimos en grados, un grado representa una parte de 360 partes. Es decir, si la circunferencia fuera una pizza, una rebanadita de 360 rebanadas representa un grado. Mientras que el radián se nos hace un poquito más complicado porque para empezar ni siquiera son números cerrados. Es un 2 pi. Y a pi ni siquiera lo conocemos en su totalidad. Manejamos un aproximado de 6.28, un poquito más números, menos números. Entonces se ve un poquito más complicado. Sin embargo, hay que acostumbrarnos también a manejarlo. Dijimos entonces tenemos los grados y tenemos los radianes. Un radián es 2 pi veces, o una fracción que cabe 2 pi veces dentro de la circunferencia. Creo que ahora sí estamos en condiciones de hablar el mismo lenguaje. Dijimos que la velocidad es una distancia en relación con el tiempo y que cuando hablamos de la velocidad angular, esta distancia la podemos representar como un ángulo. Si en esta circunferencia yo hago girar este punto alrededor de esta circunferencia, esta línea recta me va a describir un ángulo. Aquí lo más gracioso en electricidad es que a mí
este punto va a recorrer una distancia equivalente a la circunferencia. Pero reitero, lo más gracioso en electricidad es que ni siquiera nos interesa esa distancia. Realmente nos interesa solamente el ángulo. Pero hay una estrecha relación entre el ángulo y la distancia. Recordemos, si este punto da toda una vuelta completa, a una vuelta completa se le llama revolución. Si da una revolución o bien un ciclo, si da un ciclo completo, va a recorrer una distancia. Y esta distancia, ya dijimos cuánto es. Esa distancia es 2pi multiplicado por el radio. 2πr. Pero aquí la gracia es de que no nos interesa la distancia. Y la misma distancia se puede recorrer recorriendo un ángulo. Si esta línea negra se mueve alrededor describiendo 360 grados, va a recorrer la misma distancia que este punto. O bien, si se mueve describiendo 2pi radianes, acuérdate, es la unidad de ángulo también. Si describe 2pi radianes que equivalen a una circunferencia completa, entonces también está describiendo un ángulo de una circunferencia completa, ya sea en radianes o ya sea en grados. Y no necesariamente nos estamos refiriendo a la distancia, sino a el ángulo. Es por eso que la velocidad angular se escribe como la variación de un ángulo con respecto de la variación de un tiempo. ¿Y cómo interviene el tiempo? Este punto puede desplazarse muy rápido o muy lento. Lo importante es que al tiempo que ocupa en dar toda una vuelta, solo una vuelta, se le llama periodo. Y recordamos que una vuelta completa de 360 grados en electricidad equivale a un ciclo de corriente alterna. Aquí lo tenemos. Si lo vemos como esta gráfica senoidal, recordemos que un ciclo completo equivale a 360 grados. Si lo vemos como una circunferencia, una vuelta completa equivale a 360 grados. Estos hechos son los que relacionan la electricidad con la velocidad angular. Tal vez estés más familiarizado con esta idea. El tiempo que transcurre en ocurrir este ciclo se le llama periodo. Aquí, al tiempo que ocurre en dar una circunferencia de 360 grados, el ciclo también tiene 360 grados, se le llama también periodo. Siendo así, entonces reiteramos, la velocidad angular en magnitud es la rapidez con la que varía este ángulo y en electricidad este otro ángulo. Recordemos que son diferentes representaciones de ángulos. Esta onda senoidal representa 360 grados. En este punto, 90 grados. Aquí a la mitad, 180 grados. En 3/4 es 270 grados, perdón. Y finalmente 360 grados. La rapidez con la que se desplaza este ángulo o se alcanza este ángulo es a lo que nosotros le llamamos velocidad angular. Y si lo quieres ver como un vector o una circunferencia, la velocidad con la que se desplaza ese ángulo es precisamente la velocidad angular. Recordemos que este se va a desplazar a 90 grados, que dijimos es pi sobre 2. O bien 180 grados, que es la mitad de la circunferencia, pi. Toda la circunferencia, 2pi. Puedes manejarlo así o con grados. Ya lo acabamos de ver, cuál es la relación entre grados y radianes.
De esta formulita tan simple, velocidad angular es igual al ángulo entre el tiempo, podemos despejar nosotros el ángulo. El ángulo es igual entonces a la velocidad angular multiplicada por el tiempo. Obsérvalo bien. El ángulo es el producto de la velocidad angular y el tiempo. De esta manera es más fácil que entiendas por qué cuando usamos esta gráfica al eje de las X o al eje horizontal solemos escribirle WT. ¿Por qué? Porque es el eje que representa al ángulo. Aquí lo vimos. Va representando 0 grados, 90, 180, 270, 300, etc. Va representando grados. Y dijimos los grados es un ángulo. Entonces, WT representa ese ángulo. Observa, cuando despejamos encontramos que ese ángulo se puede representar como el producto de la velocidad angular y el tiempo. Yo invariablemente no le digo omega, le digo W. Sabemos que es una letra griega que se llama omega. Otra forma de ver la velocidad es usando sus medidas. Recuerda, la unidad de distancia, en este caso serían kilómetros, dividido entre hora o unidad del tiempo. Observa, cuando vamos en un vehículo, ¿cómo expresamos la velocidad? Decimos vamos a una velocidad de tantos kilómetros por hora. O sea, la unidad de la distancia dividido entre el periodo que tardamos en recorrer esa distancia, el tiempo. O bien, en millas, ¿te parece bien? Muy bien. Decimos recorrimos tantas millas en una hora. El tiempo en que nosotros recorrimos esa distancia es el periodo. En electricidad no es muy diferente. Vemos que la velocidad angular es la distancia que se recorre en todo el ciclo completo. ¿Cuál es la distancia? 2pi radianes. Entonces la velocidad angular es la distancia de 2pi entre el tiempo que tarda en hacer todo ese ciclo. Recordemos, el ciclo entonces tiene una distancia de 2pi o bien 360 grados. Y al tiempo que ocupa en terminar todo el ciclo completo se le llama periodo. Entonces aquí tenemos que nuestra velocidad también puede expresarse como letra omega es igual a 2pi, que es la distancia dividida entre el periodo. Vamos a verlo en electricidad. Sería la velocidad angular es todo el recorrido en grados, son 360 grados o 2pi, dividido entre el tiempo que ocupa en recorrerlo, es decir, entre el periodo. ¿Y qué papel juega la frecuencia con la velocidad angular? Recordemos aquí de esta formulita, tenemos el periodo y recordemos que la frecuencia es el recíproco del periodo. Reitero, la frecuencia es el recíproco del periodo, quiere decir 1 sobre el periodo. De tal suerte que yo en esta fórmula tengo 1 sobre el periodo. Ese 1 sobre el periodo, ojo, es la frecuencia. Entonces yo puedo aquí eliminar el periodo y sustituirlo con la frecuencia. Definitivamente sí, vamos a hacerlo. Observa pues, esta frecuencia es lo mismo que 1 dividido entre el periodo. Y en esta fórmula podemos encontrarla. Tenemos el 1 que está arriba dividido entre el
periodo. Oye Marco, yo no veo ese 1. Recuerda que toda cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad. Donde ves 2, 2 por 1 es 2. Donde es pi por 1 es pi. Si vemos 2 pi por 1 sigue siendo 2 pi. Aunque no escribimos el 1, ahí hay un 1 que está multiplicando esta cantidad. Entonces 1 entre t, la puse en rojo, la t de periodo. Vamos a cambiar ese 1 entre t y lo vamos a cambiar por la f. Aquí lo tenemos. W, entonces, W, yo aferrado con mi W, omega o velocidad angular es igual a 2pi multiplicado por 1 sobre t. Pero si quito 1 sobre t, pongo la f. Quedaría entonces, omega o velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia. Esta formulita juega un papel importante cuando hablamos de la capacitancia y la inductancia. Recuerda, la velocidad angular es 2πf y se refiere a la velocidad con la que se hace el recorrido de estos ángulos. Reitera, acuérdate, la velocidad con la que se recorre este ángulo. Y el ángulo, dijimos, si lo despejamos de aquí, el ángulo podemos encontrarlo como el producto de la velocidad angular por el tiempo. Por eso nosotros en este eje siempre le ponemos Wt. Y nuestra velocidad angular la podemos ver en términos del periodo, como es aquí, W igual a 2pi sobre periodo, o bien en términos de frecuencia, a final de cuentas son recíprocos. W igual a 2πf. Oye Marco, yo lo he visto también en la notación de una onda seno. Vamos a verlo. En el estudio de electricidad es muy frecuente que te encuentres con esta expresión. Es la expresión de una función senoidal. Voltaje es igual a 325 seno de 314 t. ¿Qué significa? ¿Puedes localizar la velocidad angular en esa expresión? Te voy a recordar de dónde sale esa expresión. Recuerda, una expresión senoidal de ese tipo tiene el siguiente formato. Es el valor instantáneo, en este caso es V de voltaje. El voltaje instantáneo es igual al producto del voltaje máximo. Sería aquí esta punta. Ese sería el voltaje máximo multiplicado por el seno de alfa. Aquí entonces recordemos lo dicho anteriormente. ¿Quién es alfa? Alfa es la velocidad angular por el tiempo. Lo encuentras aquí. 314 multiplicado por el tiempo. ¿Puedes localizar la velocidad angular ahora sí? Te lo voy a marcar. Observa, según la fórmula de arriba, el voltaje máximo multiplicado por el seno de alfa, el seno del ángulo. ¿En qué se parece con la expresión inferior? Seno de 314t. El ángulo es esto que está subrayado en rojo, 314t. Recuerda, el ángulo es Wt. Ahora, si quitamos la t, nos queda nada más W, que es la velocidad angular. La velocidad angular es 314. De tal manera, entonces, nuestra velocidad angular es 314 radianes por segundo. Y Marco, ¿ese 314 me da la frecuencia? Claro. Si este 314 radianes por segundo es la velocidad angular, ¿qué dijimos? La velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Por lo que si yo quiero encontrar la frecuencia, basta dividir por 2pi. Vamos a dividir entonces la velocidad angular 314 entre 2pi. Aquí lo tenemos. Tú lo puedes corroborar en tu calculadora. Dijimos la velocidad angular es 314 radianes por segundo.
Para encontrar la frecuencia bastaba dividirlo entre 2pi. Bueno, tenemos aquí frecuencia es igual a 314 entre 2pi. Si lo haces en tu calculadora, son 50 Hz. ¿Cómo la ves? Esta expresión senoidal representa un voltaje de 325 de 325 multiplicado por el seno de 314t. Es decir, representa un voltaje de una frecuencia de 50 Hz. Y ese 325, solamente por cultura general, ya lo vimos antes. 325, ¿qué representa, Marco? Recuerda, estamos en velocidad angular, pero por cultura general vamos a ampliarlo. Ese 325 es el voltaje máximo. Si tú lo conviertes a voltaje eficaz, te vas a dar cuenta que esta expresión significa un voltaje de 230 voltios a 50 Hz. Puedes ver ahí el video anterior del voltaje o valor eficaz. Ahí te va a explicar una forma sencillita sin meterte en cálculo. Simplemente con un productito o una división vamos a encontrar que 325 como valor máximo corresponde a un valor eficaz de 230 voltios. Esta expresión entonces significa que tenemos un voltaje eficaz de 230 voltios y una frecuencia de 50 Hz. ¿Dónde lo viste? Lo viste aquí con tu amigo Marco Antonio Córdoba. Te espero nuevamente en nuestro siguiente video aquí en el aula virtual. Hasta la próxima.